Estamos muy cómodos cuando vamos a dormir porque es como sentimos más como esa gravedad que necesitamos ponernos en horizontal. Pero cuando estamos en vertical y sobre todo estamos de pie, ya no sabemos cómo ir al suelo. Bien. Y yo diría que caer es el mejor dispositivo y motivo para volverse a levantar. Y un estado como de no pensar. Entonces, esas son herramientas al menos que yo utilizo. Toda la vida tenemos esa fuerza que nos empuja hacia abajo. Y de alguna manera es como que le tenemos miedo a esa fuerza que nos lleva hacia abajo. Estamos muy cómodos cuando vamos a dormir porque es como sentimos más como esa gravedad que necesitamos ponernos en horizontal. Pero cuando estamos en vertical y sobre todo estamos de pie, ya no sabemos cómo ir al suelo. ¿Será que si ando a la deriva es precisamente porque no estoy conectado a mi sentir? ¿Será que si no me ubico en la vida, lo que no estoy haciendo es ubicándome con mi ser interior? ¿Será que a veces me desubico entre tantas cosas que suceden a mi alrededor o que me suceden a mí y lo que me hace falta es reconectar? De este y de otros temas vamos a hablar el día de hoy en Mundo Paranormal. Bienvenido, soy Ariel Svi. Y hoy con Iván Gutiérrez Farias, quien es artesano del sonido y guía de movimientos. Gracias, Iván, un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con un juego de palabras, como para que nos vayas relatando un poco tú cómo ves algunas cosas y luego ya vamos a ir adentrándonos en otros temas que definitivamente nos conciernen? ¿Te parece? Genial, estupendo. Bien. Frecuencias. Colores, Bien. Sonido. luz, Y si me lo preguntas a mí, colores también. Movimiento. música, Bien. Naturaleza. nuestra esencia, Bien. Arte. nuestro mundo, Conexión. ser, Ser. Muy bien. Instrumento. nuestro cuerpo, Me leíste el pensamiento. Danza. Ok. Cuerpo. aprendizaje, Nuestro transporte aquí en la Tierra, ¿no es cierto? Instinto. algo nuestro que no controlamos todavía del todo. Muy nuestro, no controlado aún. Eso sí que es cierto. Intuición. Otra forma de ver Bueno, y si me lo preguntas a mí, yo diría brújula. Improvisación, el momento presente, que a veces nos pierde un poquitín, ¿no? Tenemos que improvisar y nos quedamos así como, pero bueno, es parte de la vida. Ancestros, raíces, artesanía, sanar, sanar, sí, muy sanar, bien. Movimiento, animales, animales, bien. Suelo, reconectar, volver a la conexión, muy bien. Patrones de movimiento, una guía, música, naturaleza, bien. Caer, gravedad, bien. Y yo diría que caer es el mejor dispositivo y motivo para volverse a levantar. Muy interesante. Bien, cuando nosotros hablamos de música, de frecuencias, de movimiento, ¿de qué estamos hablando cuando lo vemos como un todo, Iván? Yo hablaría de unas herramientas para ayudarte a estar en presencia y a ser eso, precisamente. Ser música, ser movimiento, Yo me momento atrevería presente. el momento presente, muy bien. ¿Cuándo nos desconectamos, Iván? Porque se supone que nacemos conectados. Sí, se supone, y estamos muy conectados en ese momento, pero la vida cotidiana, los horarios, el calendario, obligaciones, yo creo que a mí al menos eso me lleva a desconectarme. ¿Cómo poder hacer un maridaje entre nuestra realidad diaria y entre nuestro ser interior? Porque ¿Cómo no poder debería de haber ser? divorcio entre ambos, pero parece que lo hay. Te escuchamos. O sea, me preguntas qué podríamos hacer de alguna manera, ¿no? Tal cual. Pues el simple hecho de bailar o de
expresar con tu cuerpo la música o tocar un instrumento de forma improvisada, sin patrón de nada, o moverte en relación a un sonido, porque la gente se piensa que no sabe bailar, es como ponle movimiento a ese sonido, da igual y déjalo de alguna manera, ¿no? Como ponle movimiento a eso que oyes. Yo creo que todo eso, sin darte cuenta, te lleva muy rápido a un estado de presencia y un estado como de no pensar. Entonces, esas son herramientas al menos que yo utilizo y que Podríamos recomendaría. decir, podríamos decir entonces que eso, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, te vuelve a llevar a ti, Exacto, te trae de vuelta. Muy bien. exacto. Y si te pregunto, ¿quiénes somos? Pues somos unos seres de luz en un planeta que yo diría que es una escuela que venimos a aprender, a veces no muy fácil en las asignaturas que nos han tocado, pero tenemos la misión, porque de manera natural ya lo tenemos, es reconectarnos otra vez entre nosotros y volver a hacer esas cositas que de alguna manera antes hacíamos, ¿no? Quizás permitir que el niño interno permanezca vivo en vez de que lo acallemos. ¿Te refieres más o menos a eso? Por supuesto, porque el niño, yo cuando observo a los niños me doy cuenta de todo lo que me enseñan y todo lo que he dejado de hacer y de aprender, ¿no? Y una de las cosas es, pues, el contacto con el suelo, por ejemplo, que todos empezamos como a movernos en conexión con la tierra y con el tiempo y empezamos ya a caminar en dos patas, es como que ya dejamos de movernos de esa manera. Dejamos esa conexión inicial Exacto. que debería de permanecer de alguna forma. ¿Qué Y de, hacemos y de aquí? jugar. Y Y de de jugar jugar. también. ¿Nos tomamos la vida Antes- demasiado en serio, quizás? Sí, exacto. Eso es a veces lo que pienso. Cuéntame una cosa. Ya me diste una parte de la ecuación de lo que te voy a preguntar, pero ¿qué hacemos aquí? Aprender y yo, lo que yo creo, en mí al menos, es intentar sortear todas esas barreras que la sociedad me pone para hacer realmente lo que quiero. Y probablemente, una nota al pie de página, que es lo que has venido a hacer y a hacer. Qué importante Exacto. la reconexión en este sentido. Bueno, en todos, pero imagínate. A ver, explícanos por favor, porque tú enseñas a la gente a caer. ¿Qué importancia tiene esto de caer y luego de caer, qué viene? De alguna manera, para mí es como toda la vida tenemos esa fuerza que nos empuja hacia abajo. Y de alguna manera es como que le tenemos miedo a esa fuerza que nos lleva hacia abajo. Estamos muy cómodos cuando vamos a dormir porque es como sentimos más como esa gravedad que necesitamos ponernos en horizontal. Pero cuando estamos en vertical y sobre todo estamos de pie, ya no sabemos cómo ir al suelo. Entonces, un niño de alguna manera todavía se acuerda de cómo hacer para volver al suelo. Entonces, de alguna manera es recordar al cuerpo cómo volver a poder entrar en el suelo sin hacerme daño. En Quizás, mis clases ya no le llamamos caída, le llamamos entrar al suelo, porque caída siempre tiene como una connotación negativa. Entonces le claro, llamamos como entrar en el suelo y despegar. con solo la palabra nos imaginamos el golpe. Exacto. Claro, entonces, bueno, muy bien, me gusta eso. Bien, a través de la danza y de los movimientos, ¿qué logra la persona? ¿Cómo logra esa reconexión, si se quiere, consigo mismo? Claro, al final, a través de patrones de movimiento o de juegos, de alguna manera es como no pensar y dejar que la improvisación o la pauta o la norma que se pone en ese juego ya te lleve como a moverte de una manera diferente y a relacionarte en el espacio con tus compañeros y con el suelo de una manera diferente.
Y bueno, entrando conceptos, como un concepto que a mí me gusta mucho, que a veces hay gente que no lo conoce, que es la propiocepción. La propiocepción es como el sentido de mi cuerpo en el espacio. Y no sé, los animales lo tienen muy, muy despierto eso. Es como, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi extremidad en relación al espacio, a los otros cuerpos que tengo a mi alrededor? Eso te hace muy consciente del transporte que tenemos en esta vida, que es el cuerpo. Entonces, me parece como muy básico y a veces me da la sensación que venimos aquí, encarnamos en este cuerpo y muchas veces no nos vamos de aquí y todavía no hemos llegado a conectar con el cuerpo, con ese transporte de una manera fuerte, ¿sabes? De decir, ¡buah! Puedo conducir esta nave perfectamente y relacionarme con otros cuerpos y con todo lo que hay en mi planeta, ¿no? Entonces eso me parece como muy guay. Y aparte, pues que te lleva al estado de meditación, porque para mí siempre le llamo meditación en movimiento, porque sin darte cuenta entras en un estado de presencia, de estar aquí y ahora, y bueno, es como muy potente esa herramienta al final. Y encima es algo que estás toda la vida con el cuerpo y siempre caminas de la misma forma, siempre te mueves de la misma forma, te atas los zapatillas de la misma forma y tu cuerpo tiene un montón de maneras de atarse las zapatillas o de caminar, pero solo utilizas una o dos el 85% de tu vida. Entonces es como, guau, vamos a ser más creativos en el movimiento del día a día. Ya no te hablo de algo más, pero en el día a día ya puedes ser más creativo porque tu cuerpo es infinito en el movimiento. O sea, eso rompería un poco, o totalmente, si se quiere, el molde de hacer solo de una manera algo. O sea, eso Exacto. nos ayuda a la creatividad y eso nos ayudaría precisamente a si en algún momento tenemos que improvisar algo, lo podamos desarrollar con comodidad, me atrevería yo a decirlo. No sería un reto ya, Claro, ¿no? claro, sería como una forma de entrenar la improvisación porque y hacerte, o sea, Bueno, yo estar diría preparado. salirte de tu zona de confort, que eso ya es muy Perfecto. importante. Te escucho, te escucho. Sí, y aumentarla. O sea, que todos los problemas o todas las situaciones que te puedan llegar que desconoces, tú estés preparado para poder solventarlas y encima que las solventes sin darte cuenta. Que aquí ya entraría el instinto, por ejemplo, o el instinto de reacción, que son movimientos involuntarios que tu cuerpo hace sin darse cuenta. Claro. Claro. Bueno, es que lo tenemos entrenado para que funcione en modo uno y modo 2 si acaso. Modo Claro, 3 exacto. ya nos pone incómodos y modo 4 ni para qué te cuento. Claro, al final es ser un poco más útil si un día necesitas que tener un cuerpo más útil para lo que pueda sucederte. Y luego es también darle un poco más de color a tu cuerpo en el día a día. También, es lo que decimos, la creatividad, lo que has mencionado, ¿sabes? Darle un poco más de, no sé, buscar la manera. La gente, ay, es que no tengo tiempo para ir a yoga o para ir a clase de tal. Ya, pero es que en tu día a día tampoco te esmeras en lavarte los dientes de cuclillas o fregar los platos de una manera diferente, no sé, ser Sí, más sí, es que no creativo. sé. Te lo digo porque nos pasa a todos y algunos somos un poquito más tiesos, entonces por eso te lo digo con más razón. Porque no buscamos la segunda, tercera, cuarta o quinta manera de hacer algo, sino que nos quedamos pegados en la primera o la segunda y de ahí nadie nos sacó. Claro. Y me viene a la memoria lo que decía una persona que en algún momento escuché, que lo dijo un par de veces por lo menos mientras le conocí, tuve contacto con él, y dijo la verdad. Mucha gente sale del planeta, deja el cuerpo, y la verdad que no vivió. Pero la verdad que no solamente que no haya vivido, sino que no hizo lo que le correspondía venir a hacer. Y a mi humilde ver, viene la siguiente ronda con tareas, la tarea de esta vida, pero las tareas anteriores también, porque no las realizó. Menuda cosa, ¿no? Menuda cosa. Bueno, ¿y cómo trabajas a las personas? ¿Cómo les vas ayudando a través de los sonidos y de las frecuencias? Cuéntanos un poco esta parte, por favor. Claro, una de las líneas de trabajo que tengo, que sería la línea, yo le llamo como de relajación y de conexión con uno mismo,
bueno, pues yo le llamo viaje sonoro, o también llamado sonoterapia, en el mundo de las terapias. Eh, yo últimamente, mm, como más me gusta trabajar, es meter todo eso en un mismo saco. Entonces, bien puedo hacer un viaje sonoro después de una clase de yoga o alguna cosita así, a modo individual también, una sesión de relajación, pero yo he notado que es muy divertido y muy guay cuando lo metes todo en un mismo lugar. ¿Y eso qué significa? Eso significa como hacer un encuentro con personas que pueda durar como 3 horas incluso o 2 horas, en el que pues empezamos reconectando el grupo, ya sea con cositas de conexión grupal, luego ya dinámicas pues de romper el hielo entre la gente, de moverse, de reconexión uno a uno, en parejas, y de ahí ya entramos a un espacio de danza, de movimientos, de propuestas, de juegos, de alguna cosita así, que eso se puede dar una hora o así, y de ahí ya entramos en una parte de improvisación, que eso es lo que a mí me gusta mucho, que yo lo asociaría para que se entienda como en el colegio. En el colegio tienes la parte de clase y luego tienes la parte de recreo. Y en el recreo es la parte libre, de hacer lo que tú quieras. Pues en mis clases o mis sesiones me gusta que haya una parte guiada en la que te guío un poquito más, ya sea en movimiento, dinámicas de grupo, etcétera, y luego una parte libre, para que tú puedas explorar, hacer nuevos movimientos, algunos que te he enseñado yo y otros nuevos que a lo mejor ni sabías que sabías hacer. Y de ahí, una vez ya ha habido una activación física, movimientos, estás cansado, a lo mejor has llegado a un punto de catarsis, de bailar como un loco, locura, tirarte por el suelo. Ahí luego vas bajando, la música ya empieza a ser más relajada y te lleva al viaje sonoro. Y de ahí, Bien. después de una activación del cuerpo y de haberte cansado, de haber tenido movimiento, la relajación es mucho más agradable y el cuerpo la recibe mucho mejor que no entrar directamente en un viaje sonoro después de aparcar tu coche. Entonces, ese viaje sonoro, yo por la experiencia que he tenido, la gente entra mucho más. No son tan largos, porque normalmente cuando es solo un viaje sonoro los puedo hacer de una hora, eso sería de media hora aproximadamente, y de ahí ya voy despertando a la gente y luego ya reconexión de grupo otra vez y puede derivar a masaje, puede derivar a conexión, un turno de palabra. Esa sería para mí como algo que he creado que engloba todo. Tienes la parte de clase, movimiento, suelo, compartir, danza, improvisación y luego relajación, sonido en directo. ¿En qué cambia la persona al entrar en este tipo de terapias? ¿Qué cambios has visto? ¡Guau! ¿Qué has notado de diferente en la persona, en el ser al que estás guiando a ello? Te sientes más ágil, te sientes más poderoso, te sientes como que has formado parte de una tribu o de un grupo con la que has compartido algo muy, muy, muy potente. Porque claro, algo que no he mencionado, que claro, el mundo de la música y de la fiesta muchas veces siempre está asociado a consumo, drogas, etcétera. Y yo lo que promuevo es que tú realmente puedes llegar a un estado alterado de conciencia sin tomar ninguna sustancia. Entonces, de alguna manera, ahí también puedes ver esa herramienta de decir, Buah, me siento liberado, siento que he movido mucho el cuerpo, que he podido descargar. Hay mucha gente que lo utiliza como descarga de su día a día del mes. Y luego la relajación lo completa todo como, ¡buah! Vuelta a la calma, me ducho y ya soy un hombre nuevo, una mujer nueva, ya como, o sea, como, para mí es como un pack completo muy bueno porque estás ejercitando el cuerpo y no has ido al gimnasio a hacer máquinas, ¿sabes? Sino has sido mucho más social, mucho más de compartir y que eres capaz al final de sentirte libre y de ser tú sin pensar
cómo me estoy moviendo, si sé bailar, si cómo me están viendo los demás, o sea, como crear un poco ese espacio cuidado. Claro, dejándote ser, Exacto. dejándote ser un poco. Y cuéntame una cosa, ¿esto lo puedes llevar a cabo a distancia? ¿Lo puedes hacer por alguna de las plataformas? ¿O lo haces o lo has hecho hasta ahora de manera presencial? No, casi siempre lo he hecho de manera presencial. Sí que alguna vez he hecho alguna clase de movimiento online o algún taller de respiración con sonido. Sí que alguna vez he hecho alguna cosa, pero no he acostumbrado nunca a hacerlo. Bueno, porque vamos a dejar aquí tu información y pues quien quiera hacerlo, Sí, pues bueno, quien quiere, que claro, lo pueda. O quien quiera irse a dar un viaje por mi queridísima y bella Galicia, pues también, aquí que lo haga, estamos. ¿no? Bueno, ¿por qué no? Claro que sí. También está dentro de todas las posibilidades. Dice un amigo mío que cualquier lugar del mundo hoy en día está a uno, dos o tres aviones de distancia, si es que es muy lejos. Y con España estamos solo a uno, así que más fácil todavía. Bueno, Total. qué más nos quieres contar, si no para ir cerrando el programa, de lo que tú haces como para invitar a la gente a que se autoexplore y que trate de salir de este planeta, pero habiendo sabido quién era? Como que de alguna manera exploren su cuerpo, ¿sabes? Que no tengan miedo de bailar, de moverse, de expresar, de cambiar los patrones de movimiento que tienen en el día a día. Que al final el estirar el cuerpo pueda ser acompañado del vestirse, ¿sabes? O de atarse una zapatilla, o que cuando se te caigan las llaves del coche, debajo del coche o en un lugar debajo de la mesa, aprovechas esa situación para cómo me voy a mover, cómo entro debajo de la mesa para coger las llaves, ¿no? O sea, como de alguna manera explorar el cuerpo y el movimiento y la gravedad, que al final es algo que lo tenemos todos los días y lo obviamos tanto, es como que nos olvidamos de que el cuerpo que tengo, la movilidad, y al final yo me doy cuenta de que la gente que se ha movido, yo tengo compañeros que tienen 63 años y los ves moverse y alucinas, porque llegan a edades muy altas con una movilidad que yo la envidio. Y pienso, claro, es que si realmente eres consciente de eso, podemos llegar a tener una vejez muy buena, realmente, creo yo, si te has cuidado Bueno, con eso. y lo vemos en los orientales, ¿no? Totalmente. No, no sé si decir que viven más, eso sí, pero yo me atrevería a decir, mi querido Iván, amigos y amigas, que por lo menos viven mejor. Claro. Que ya eso, para mí, si me lo preguntas, es mucho decir. Y yo creo que hacia eso deberíamos de apuntar todos. Ha sido un placer para Total. mí conocerte, Iván. Gracias por haber estado el día de hoy con nuestro programa, en nuestro programa. Y debo decir algo, muévase, explore y disfrútese, para que cuando dejemos este transporte, por lo menos hayamos vivido lo mejor que se haya podido. Este fue un programa especial de Mundo Paranormal con aquí mi amigo Iván y con Ariel Sfi, su servidor. Gracias, nos vemos, hasta la Muchas gracias. próxima. Hasta la próxima.